Ya, parece que estoy grabando. Vamos a comenzar esta aventura un poco bizarra de hacer clases por cámara. Clases a nadie y a todos al mismo tiempo. Ya, la segunda clase, la primera clase me preguntaron si se iba a subir. Yo no la grabé porque pensé que hay un asunto de privacidad de por medio. Y si bien yo no tengo problema que los materiales del curso, incluyendo estas clases, sean públicos, y vamos a ver igual la forma de darle cierta privacidad, al menos parcial, considerando que el Internet lo público es una quimera a veces. Ya, espero que me escuchen bien, espero que el formato esté correcto, espero hacerlo quedamos en 20 minutos, yo sospecho que me voy a pasar, y espero que aquellas omisiones que inevitablemente, aunque tuviésemos todo el tiempo el mundo, van a estar ahí igual, podamos verlas, al menos algunas de ellas, en clases presenciales, sincrónicas les dicen, ¿no? Los martes en la tarde. ¿Ya? En esta primera clase vamos a ver los principios de la teoría social, en particular la teoría social tal como nace en la sociología. Este curso antes de hecho se llamaba sociología, y a propósito de los procesos de innovación curricular dentro de la facultad, hay un énfasis un poquito más explícito de conectar la teoría social con, primero, el edificio completo de ciencias sociales y en particular la antropología, de tal manera que hablen un poquito mejor entre ellas. Entonces, parte importante también de el objetivo específico de hoy, pero también más general del curso, es poder situarlos a ustedes en su formación profesional en antropología, en conversaciones que tengan que ver con teoría social, de tal manera que puedan participar, y eso eh, implica también responder si ustedes quieren, ¿no? Intervenir en la conversación y con la conversación. ¿Ya? Fue lo que conversamos también en la primera clase, que íbamos a conversar de teoría social. ¿Okay? Entonces, las conversaciones que tienen que ver con teoría social de la forma en que la vamos a atender en el contexto del curso, y en particular a propósito de la historia del nacimiento de la sociología, eh, recogen, por un lado, una historia que se extiende hacia el pasado, y que nuevamente no tenemos el tiempo suficiente para verlo todo en el curso. Y en particular hay un montón de supuestos que yo voy a tratar de explicitar, no profundizar demasiado, pero sí explicitar, que tienen que ver con cosas anteriores al siglo XVIII, por ejemplo, ¿ya? XVIII y XIX, sobre todo los albores de lo que ustedes debieron estudiar en una educación, en su formación media, los albores de la modernidad. Y por tanto, en particular, históricamente vamos a mencionar al menos dos hitos centrales, que son la Revolución Francesa, que son revoluciones sociales, y las revoluciones industriales, ¿no? Sobre todo iniciadas en los países, en Inglaterra, y con gran potencia en el mundo anglosajón, y el mundo europeo y el mundo del así llamado norte global en general. ¿Ya? Entonces hay todo un contexto histórico que le da nacimiento a esta historia. La historia nace en la historia. Y ese contexto tiene que ver principalmente con estos dos hitos y con las transformaciones sociales y culturales que hay de fondo a propósito de estos hitos, ya sea impulsadas por estos hitos o impulsadoras de estos hitos. ¿Ya? Y por tanto hay, además de esos dos hitos, uno podría decir dos corrientes. ¿Ya? Aparte de dos hitos históricos, hay dos corrientes históricas en las cuales, al menos dos corrientes históricas en las cuales podemos situar estos hitos. ¿Ya? Y que de hecho las vamos a tratar más específicamente en el curso. Teóricamente, ¿no? En cómo se recogen en las distintas teorías que vamos a revisar en el curso. ¿Ya? Uno de esos procesos tiene que ver con la secularización del mundo. ¿Ya? Vamos a ver, por ejemplo, más adelante con Weber, que Weber, acertadamente, pienso yo, llama a ese proceso de forma más genérica una suerte de, en el fondo, de pérdida de magia. ¿Ya? El mundo se hace cada vez más racional, cada vez más secular. ¿Ya? Hay un desencantamiento del mundo, y que produce en el siglo XX y en el siglo XXI sin duda, y hay ecos antes, ¿no? Produce un proceso de, no solo de modernidad, sino de hiperracionalización. Y no solamente muere Dios entre medio, como dice Nietzsche, sino muere todo el mundo, el viejo mundo, ¿ya? Incluyendo sus épocas anteriores, que efectivamente se entienden como premodernas,
en términos de una deficiencia en racionalidad. De tal manera que muchas veces cuando se habla de sociedad moderna, y cuando nosotros hablemos en teoría de sociedad moderna, en el fondo estamos hablando de aquella sociedad que es producto de un proceso de racionalización en la historia, ¿no? A propósito de estos hitos. Y por supuesto, detrás de la Revolución Francesa, revoluciones políticas y sociales, y revoluciones industriales, ¿no? Que tienen que ver con el manejo de materiales y en fondo, artes y prácticas más técnicas, la racionalidad como proceso histórico está ahí. Es el humus, es un poco la sopa primitiva, ¿no? O digamos el patrón, ¿no? El oleaje donde estas partículas, estos eventos particulares, ¿no? Estos sucesos, estos hitos específicos se pueden situar. ¿Ok? La revolución industrial y la revolución social, ¿no? La revolución francesa sobre todo, y otras revoluciones, la americana y las revoluciones que vivimos también acá en América Latina. Entonces, uno es el proceso histórico de racionalización del mundo, ¿ya? O desencanto. Y un segundo proceso muy importante, que tiene que ver con las consecuencias de este primer proceso, tiene que ver efectivamente con la modernización como una suerte de globalización o ensanchamiento del mundo, ¿ya? Más aún, con ciertas transformaciones de fondo que tienen que ver con, por ejemplo, David Harvey, que lo vamos a revisar en cierto momento, tienen que ver con lo que él llama la compresión del tiempo y del espacio. La idea de la compresión del espacio es muy simple. En el fondo, hoy en día un mensaje de aquí al otro lado del planeta toma segundos. Viajar también, ya no toma décadas, ya no son viajes de vida completa. Ir y volver es regular, ¿no? Ciertamente más regular que antes. ¿Okay? Entonces hay una compresión del espacio en el sentido que efectivamente la posibilidad de generar estructuras en red, ¿ya? O cuando transiciones de un punto a otro que sean rápidas y fluidas y crono, cronológicas, digamos, ¿no es cierto? Con todo un conjunto de logísticas del tiempo y de la coordinación del movimiento, ¿no? Por todo tipo de vehículos. Hay una compresión del tiempo durante el siglo, a partir de las revoluciones industriales y sobre todo en el siglo XIX y XX, ¿no? El siglo XXI ni hablar con Internet, el finales del siglo XX y XXI. Y segundo, hay una compresión del tiempo, ¿no? Efectivamente, pareciera ser que las cosas pasan más rápido, que hay una suerte de evolución, se diría en teoría, ¿no? Y una evolución que en el fondo implica una suerte de aceleración temporal también. De hecho, la idea de aceleración es uno de los temas de moda en sociología hoy en día, el aceleracionismo, ¿no? Sobre todo de la mano del capitalismo. Entonces hay un proceso de racionalización y un proceso de modernización que implica la expansión global de las consecuencias de un proceso histórico de racionalización, ¿no? De ilustración y de modernización del mundo. Esto probablemente les suena quizás como antecedente, pero es parte de nuestro punto de partida donde efectivamente nace la sociología, ¿no? Nace la teoría social en la fundación de esa casa que podemos llamar sociología, ¿no? La casa como disciplina, ¿ya? Donde se va a alojar la teoría social como una disciplina especializada, ¿ya? Yo mencioné que la sociología y junto a la antropología, junto a la psicología, y se fijan junto a aquellas disciplinas que forman el edificio de las ciencias sociales en la Universidad de Chile, nacen más o menos dentro del mismo periodo histórico, y de alguna forma también esta hermandad en su nacimiento significa que nacen juntas efectivamente, ¿no? Nacen conversando entre ellas, incluso a veces tratando de marcar límites y excluirse. Hay por un lado, ciertas peleas efectivas de aquellas personas que son, aquellos pensamientos o sistemas de ideas que son muy estrictos con respecto a los límites. Y a veces también hay ciertas personas que son mucho más flexibles en poder viajar a través de la frontera, ¿ya? En general, Durkheim, Marx y Weber son pensadores que fueron ya sea apropiados más allá de las fronteras de la teoría social o derechamente trabajaron y migraron, ¿no? Salieron y traspasaron, ¿no? Hicieron, no diría turismo intelectual, sino en realidad realmente una fundación y una conquista así media colonial un poquito, ¿no? Del conocimiento como un triunfo civilizatorio de la civilización occidental, ¿ok? Entonces hay un proceso de modernización cuyo fundamento es una
una transición histórica en la racionalización del mundo, ¿no? Y con ello el nacimiento de la sociedad moderna y la teoría social moderna, ¿no? Para esa sociedad moderna. ¿Okay? Entonces vamos a hablar un poquito hoy día de esas condiciones históricas y de las discusiones que son propias de, sobre todo finales del siglo XIX y principios del XX, que es donde vamos a estar situados con nuestros tres autores principales. Eso como introducción, yo creo que ya me salió muy largo. Voy a compartir pantalla ahora, vamos a ver si esto funciona. A ver. Share the screens. Nada que ver, acá estaba. Vamos a compartir estas. Ya, voy a cruzar los dedos de que efectivamente están viendo la pantalla compartida en el video. ¿Ya? Ahí. Espero que esté saliendo todo bien en la grabación. Ya, entonces, el nacimiento de la teoría de la sociedad. Lo que vamos a hacer usualmente, y aquí, para que entiendan, anticipen al tiro cómo van a ser las clases, yo de partida voy a tratar de ir de un lenguaje más simple o directo, concreto o claro, espero, a un lenguaje cada vez más abstracto en función de cómo vamos avanzando en el curso, ¿no? Y cómo de hecho los conceptos que vamos a ir introduciendo y conversando van siendo efectivamente abstracciones, ¿no? Conceptos cada vez más abstractos de alguna manera, ¿no? Algunos más que otros, ¿ya? Y eso significa que siempre voy a mantenerme apegado a las láminas para tener un poquito esa base, ¿no? La lámina de la cápsula, encapsulada. Y en la medida que las cosas se vayan acumulando, ¿no es cierto? Sobre todo en abstracción, eh, es posible que en el fondo nos despeguemos un poquito más de las láminas y conversemos, sobre todo tratando de actualizar un poquito más las conversaciones, ¿no? Sobre la teoría social, ¿no? Pero en principio, al menos en esta clase, va a ser como bastante literal, por decirlo así. Así que en sencillo voy a leer y comentar, ¿ya? Por ahora. Entonces, una pregunta obvia para partir es, bueno, ¿qué es la teoría clásica, ¿no? De la sociedad? Particularmente la palabra clásica, ¿qué decimos cuando algo en teoría es clásico, ¿no? Teoría social. ¿Qué cuenta y qué no cuenta como tal? ¿Ya? Y sobre todo, clásico, con un poco el subtítulo de que es clásico porque también es grande, ¿no? Es un bestseller, por decirlo así. Es una teoría grande en volumen intelectual, etcétera, pero también porque apunta en grande, ¿ya? Y porque mucha gente también cuando se informa, ¿no? La incorpora y después la reproduce, también se cree grande, ¿ya? Es grande todo, la gran teoría de la sociedad, ¿no? Y sobre todo estos siglos que mencioné, 19 y 20, y también con sus antecedentes históricos, ¿no? Y con estos hitos sociales que mencioné hace un ratito, ¿ya? Entonces, hay un conjunto, hay un paquete, digamos, un pack de autores donde ciertamente no sería poco sensato reducirlo a los tres que vamos a profundizar, ¿no? Hay hartos más. Y en particular en nuestra introducción, hoy día vamos a hablar un poquito más de Auguste Comte y Herbert Spencer, ¿no? Aparte de Marx, Durkheim y Weber, ¿ya? Quienes fueron, y podríamos sumar incluso a Simmel, yo mencioné a otros más entre medio, creo, eh, eh, y que produjeron de alguna forma esta época clásica, ¿ya? Este gran inicio de la teoría social. Y particularmente, como mencioné, en precisamente los territorios que son afines a estos procesos históricos, con sus hitos afines, ¿no? En especial Francia, Inglaterra y Alemania. Mucha de la teoría que se estila en Chile y en la Universidad de Chile es europea y es europea continental, particularmente francesa y alemana. Hay un poco de Inglaterra, yo fui formado en Inglaterra, como les conté. Entonces, converso bien, y a veces más a gusto que otras veces, ¿no? A veces con más disgusto, pero no me gustan un poquito ciertas cosas que se piensan por ahí. Entonces, también yo creo que lo van a notar en mi tono emocional. ¿Ok? Entonces, hay una suerte de historia y también hay estos personajes históricos en el mundo intelectual, ¿no? De la época, ¿no? Que son quienes fueron estos autores clásicos, ¿no? De la teoría clásica, de la gran teoría clásica, ¿no? De la sociedad, a principios del siglo XX, finales del XIX. Como mencioné, los antecedentes principales son estos como largos procesos políticos, sociales, históricos, ¿ya? Que desencadenan o son antecedentes de ciertos hitos, como la Revolución Francesa en 1789, y se producen al final de este, en el fondo, del siglo XVIII, pasando ya al siglo XIX,
a lo largo de todo este periodo antecedente se constituye, en el fondo se produce una suerte de, un conjunto de factores, ¿no? Donde en el fondo eso mismo es factor y es, no quiero decir causa directa, ¿no? Pero es un estímulo importante para el nacimiento, ¿no? La aparición inmediata en esa época de una teoría sociológica que, de hecho, acompañara el nacimiento de lo que se llamaron nuevas sociedades, ¿no? Y particularmente, de hecho, el nombre todavía resuena hasta hoy día, sociedades modernas, ¿no? Y la intuición de que estamos, como dice un poquito la historia de la escuela, ¿no? Estamos en la modernidad. Y hay quienes que se ríen de, entonces la posmodernidad, ¿qué es esa cuestión? ¿No? Y hay todo un conjunto como de, controversias con respecto a los nombres y los términos correctos para poder situarnos, ¿no? Yo no, no creo que en el fondo los colores de nuestra situación tengan que teñirse por ese tipo de tintura. Hay otra. Esa es mi posición, ¿ya? Y sin embargo, uno puede efectivamente decir que durante el siglo XX y como herencia tal, en el siglo XXI somos modernos, ¿no? Hay quienes que dicen, nunca hemos sido modernos. Uno de los antropólogos de moda franceses, Bruno Latour, tiene un libro que se llama precisamente así, Nunca hemos sido modernos, en 1993, si no me equivoco. Nunca hemos sido modernos, dice Latour, ¿ya? Y sin embargo, históricamente, sabemos que hay un dato, ¿no? Hay un dato que tiene que ver con este proceso histórico llamado modernidad, con su sustento intelectual e incluso emocional, ¿ya? Uno podría decir que la racionalidad también es un tono emocional, da cierto calor, o frío algunos dirían, ¿no? Gente racional es fría, ¿no? Está ahí, esa es la historia, ¿no? Y la sociología nace con eso, ¿ok? La teorización sociológica. Entonces, lo que atrae la atención en ese sentido, en ese humus, en ese contexto, ¿ya? De muchos de los primeros teóricos, ¿ya? No fueron tanto entonces las consecuencias positivas de estos cambios, ¿ya? Ojo, son transformaciones grandes. Entonces había un poquito de shock, ¿ya? Sino específicamente, y tal como uno puede presuponer, ¿no? De cuestiones que son quiebres sociales, ¿no? Avances que generan cierta destrucción, ¿no? Entonces, hay mucha tensión en la teoría sociológica de final del siglo XX y el XIX y principios del XX. Hay mucha tensión en cuestiones negativas, ¿no? Y negativas tanto para quienes tenían una mirada más conservadora como para quienes eran más progresistas. Pero hay una tensión particular sobre lo negativo, y esto es muy típico de la teoría. De hecho, es una advertencia, así como de corazón, es una advertencia. La gente que lee y estudia y finalmente en el fondo reproduce mucha teoría, a veces un poquito amarga, precisamente por el aspecto crítico, ¿no? ¿Ah? Entonces, vamos a tratar también de balancear ese como, eh, como esa tintura, como lo dije hace un ratito, ¿no? Para generar texturas un poquito más dulces a veces también en el pensamiento. Eso es importante, pienso yo. No, no es que estos autores sean amargos, pero ciertamente eran muy críticos, muchos, sobre todo Marx, muy, muy críticos, ¿no? Y ciertamente también en ese tono emocional hay mucha potencia, ¿no? No es menor pensar con un sentimiento fuerte de apoyo para quien que hace de ese pensamiento un acto de justicia también. Entonces, el punto es como un poquito balancear los sabores y los distintos modos de pensamiento, ¿no? Y por tanto, cómo heredar esta historia también en el pensamiento, diría yo. ¿Ok? Entonces, esta es una historia que también hace un énfasis muy crítico de las transformaciones históricas de la época, ¿ya? Y cómo efectivamente las nuevas sociedades, sociedad moderna, en todas sus variantes, digamos, eh, genera quiebres donde hay, de hecho, puntos críticos, ¿no? A conversar, ¿no? Uno puede pensarlo así. Y por tanto, voy a leer acá, estos escritores se sintieron particularmente preocupados, ¿no? Hay una preocupación por el caos y el desorden, ¿no? El quiebre con el orden antecedente, ¿no? Particularmente expresados, ¿no es cierto?, en el sentido de revolución, incluso como lo estamos viendo hoy día, ¿no? Hay mucho pensamiento conservador. En cierto sentido, Durkheim es muy conservador en lo que va a tomar interés cuando lo revisemos en la siguiente unidad, ¿no? Atendiendo un poquito a cómo cómo salvar el mundo, ¿no? Entonces hay un pensamiento conservador que usualmente se dirige con potencia hacia la preocupación por reparar y mantener lo viejo, digamos, ¿no? La mantención y reparación del patrón social, ¿no? Entonces hay una preocupación por eso. Y hay otras preocupaciones precisamente más críticas, ¿no es cierto? También de dejar ir ese patrón, ¿no? O al menos descentralizarlo, ¿no? Dejarlo
en el telón de fondo un ratito. También hay una intuición de muchos, no solamente aquellos pensadores críticos, sino también quienes disfrutamos del pensamiento especulativo. ¿Okay? Pero particularmente en Francia se puede sentir con toda potencia y usualmente uno supone que Francia es un poquito como la cuna de... la cuentan así en la historia, sobre todo en la historia oficial, ¿ya? Es el locus de origen, ¿ya? O de encuentro entre estos procesos e hitos históricos. Para la teoría sociológica fue tan importante entonces este sentido de revolución política como industrial. Son ambas cosas a la mano, concentrado en un fondo en ciertos locus o efectivamente ciudades, como les conté con Siemens, ¿no? Donde se conjugan, ¿ya? O se encuentran un poquito las rutas históricas, ¿ya? De estos procesos. ¿Ya? Voy a bajar un poquito acá porque me tapa. Que se produjo en muchas sociedades occidentales durante el siglo XIX y principios del XX. Se crearon entonces, y esto lo va a analizar muy bien Max Weber, junto a los procesos de modernización y especialmente el crecimiento de las ciudades y con ello de las industrias, y la ciudad como un locus, como un sitio de industria. Se crean inmensas burocracias que acompañan la gestión, la administración de esos procesos, ¿ya? Para proporcionar también aquellos servicios que van a ser derivados, ¿no? De su distribución y su consumo, ¿ya? Los bienes y servicios que se derivan de estas revoluciones industriales que efectivamente son revoluciones sobre los modos de producción. ¿Okay? Y esos servicios de alguna forma son administrados por estas burocracias crecientes que acompañan entonces a los procesos de industrialización, ¿no? Y en particular al nacimiento, ¿ya? Y el crecimiento de la economía dominante de esta historia moderna, ¿ya? El capitalismo. Uno puede anticipar, es como chachán, es el malo de la película. En cierto sentido, sí, yo quizás diría que la maldad del malo está en el ismo. ¿Ya? Hay mañanas donde uno piensa que eh, y se nos pasa en la tarde, ¿no? Hay mañanas que uno piensa que el capital uno puede aprenderlo de otra manera. Vamos a conversar de eso también, ¿no? De qué es capital, qué es capitalismo, cuál es la diferencia, ¿no? Y qué es capitalismo ayer, hoy, y pensarlo quizás para mañana, ¿no? Capitalismo y sobre todo como, en el fondo, el tipo de economía y particularmente la mentalidad de la época hasta hoy, ¿no? El modelo dominante para hacer economía, eh, va a ser ciertamente un personaje permanente en todo nuestro trayecto. Todos los autores que vamos a revisar de alguna forma interpelan al capitalismo, ¿ya? Entonces es importante. Y ahí uno puede tomar lugar. El malo al tiro, ¿ah? Para otros será el bueno. Hay que conversarlo. Yo creo que tiene harta historia, ¿no? Hay que revisarla en detalle. Y ciertamente hay detalles un poquito malolientes, por decirlo así. Importante entonces notar que de alguna forma también hay procesos nacientes o subprocesos si ustedes quieren, nacientes cuando decimos modernidad, ¿ya? Donde el capitalismo ciertamente es una criatura de la modernidad. ¿Okay? E incluso uno podría ser también viceversa, ¿no? El capitalismo en su crecimiento también generó innovaciones en qué es ser moderno, ¿no? De tal manera que incluso aquellas personas que piensan que estamos en la posmodernidad, ¿no? En cierto sentido lo dicen tanto por la historia, pero también por eh, aquellos eventos donde el capitalismo hace algo en la historia, ¿no? Este personaje principal. ¿Okay? Eso para introducir un poquito el capitalismo que salió por primera vez en las láminas. Probablemente lo conocen. El capitalismo. ¿Okay? El naciente sistema económico capitalista. En este sistema, y esto es una definición bastante, yo diría neutral, no hay evidencia empírica sobre esto. Yo ni siquiera voy a ser crítico en este punto. ¿Ya? En esa época, y uno puede seguir conversando hasta hoy, es un sistema donde unos pocos obtienen enormes ganancias. ¿Ya? Sin mencionar cuál es el mecanismo, sin juzgar ese mecanismo, empíricamente hay un sistema que promueve la acumulación. ¿Ya? Y al menos en mi percepción y el correlato empírico de mi opinión, los datos indican que si el capitalismo hace algo bien, ¿ya? E incluso está diseñado para, y rediseñado para, es para la acumulación individual, ciertamente, ¿ya? De unos pocos.
Mientras que el resto, la mayoría, trabaja para esos pocos, ¿no? Trabaja gran cantidad de horas a cambio de bajos salarios. ¿Okay? Ese predicado, digamos, de la primera frase, eso es un aspecto más crítico. ¿Okay? Porque de hecho, si se fijan, es una explicación de por qué lo primero se puede afirmar empíricamente. Hay una acumulación, ¿no? En algunos pocos. Para bien o para mal, se puede conversar. El correlato, sí, bueno, ¿qué pasa con el resto? ¿Y cuál es la relación? ¿No? Si uno puede llamar al sistema capitalista, ¿no? Como sistema capitalista. ¿Ya? En ese sistema de relaciones, digamos, ¿cierto? ¿Cuál es la relación entre esos pocos y el resto muchos? ¿Ya? Entre los que tienen mucho y los que no tienen, esa mayoría que no tiene tanto. Esa es una pregunta que tiene que ver con los tipos de pensamiento que vamos a tratar de elicitar y en el fondo, formar y reformar en mí también a propósito de sus intervenciones y viceversa, ¿no? O sea, de hecho, en esta lámina ya nos hemos topado con dos cosas. Primero, si ustedes piensan, un concepto y un personaje principal en la historia, y segundo, propuestas iniciales sobre eso. Entonces la estoy tratando con máximo cuidado para no partir con, um, en el fondo, demasiada carga inicial, siendo que uno nunca entra con bata blanca, digamos, a la conversación, por decirlo así, ¿ya? Y en ese sentido también hay que tratarlos de a poquito, ¿ya? Ciertamente vamos a introducir harto más pensamiento crítico que esta introducción, pero es una introducción histórica, ¿ok? Entonces podemos decir eso como a menos proposición inicial, un sistema donde hay una acumulación individual de unos pocos sobre otros muchos, ¿ya? A propósito de ese exceso de trabajo, yo diría, ¿ya? De esos muchos, de esa gran cantidad de horas, a cambio de bajos salarios, ¿no? Bajos ingresos, bajos sueldos, que explica, o uno puede anticipar, va a explicar por qué unos pocos tienen tanto mucho. La consecuencia de ello fue la reacción contra el sistema industrial. Aquí hay una respuesta, sobre todo durante finales del 19 y principios del 20. ¿Ya? Esa respuesta usualmente, esta es otra expresión principal, otro personaje. Usualmente se enuncia, ¿no? O históricamente se demarca como movimientos sociales o respuestas. Usualmente los movimientos sociales son respuestas a sus antecedentes. Y aquí ciertamente el movimiento obrero, que también fue movimiento en Chile, ¿no? Es una respuesta principal, ¿no? A las consecuencias de la reacción. El movimiento es una consecuencia o una reacción, ¿no es cierto?, al sistema industrial y en general contra el capitalismo como modo económico, de ese sistema industrial, ¿no? Sistema industrial que es criatura entonces de esta historia que podemos llamar modernidad, fundamentada sobre un tipo de mentalidad que es el desencantamiento del mundo. En el fondo, como uno podría decir un poquito, el ascenso de la razón, ¿no? Quizás un poquito más allá de sus límites razonables, ¿no? Vamos a revisar eso también, ¿no? Hasta qué punto la razón también, dirían por ahí, crea monstruos. ¿Ok? Ya, voy un poquito más rápido. Una serie de cambios cuyo objetivo era solucionar los excesos del sistema industrial, ¿okay? Reformas sociales, incluso revoluciones también, lo que estamos viviendo hoy. Esto es otra historia. Una serie de cambios cuyo objetivo era solucionar los excesos del sistema industrial y del capitalismo, pueden entonces agruparse bajo el término comunismo u otros términos afines, ¿no? Alternativas a un modelo de sociedad, si ustedes quieren, ¿no? En donde, de hecho, ciertamente una función social, la economía, nombra a toda la sociedad capitalista, ¿no? El modelo capitalista, ¿no?, de sociedad. ¿Okay? Entonces uno puede ciertamente identificar otros ismos, incluyendo no solo el comunismo, sino el socialismo o el anarquismo, y combinaciones como anarcosindicalismo u otras cosas, ¿no? Como sistemas que son efectivamente o que toman un aspecto de la sociedad, por ejemplo la política o la economía, y con ello nombran a la sociedad como una sociedad anarquista, ¿no? O una política socialista, ¿no?, que hace de una sociedad socialista, ¿no? En general, el comunismo fue incluso hasta hoy, ¿no es cierto?, una respuesta más permanente, ¿ya? Y se pueden agrupar bajo esos ismos, ¿ya? Vamos a hacer un poquito más de atención al comunismo, sobre todo con Marx, ¿ya? Sociólogos de la época, en particular Durkheim y Max Weber, se manifestaron en contra del comunismo, ¿ya? Entonces, esto es un dato no menor como introducción.
nuevamente, no hay posiciones inocentes, no hay batas blancas. De forma más o menos explícita, todo autor, todo gran autor en este caso, y estos tres ciertamente, tienen posiciones. Tienen posición política y tuvieron posiciones sociales en su época también. ¿No? Todo es un principio, si ustedes quieren, ontológico. Nada entra flotando de ninguna parte. ¿No? Todo tiene su lugar. ¿No? Y se queda ahí o va a otro. ¿Okay? Y estos tres también tienen posición. Y ciertamente Durkheim y Weber tenían posición en contra del comunismo. ¿No? Y en contra de cuando ciertas variantes también. ¿Okay? Pero no así Karl Marx. Entonces, rápidamente es como Marx es el bueno, estos otros son estos neutros arrugones y el malo. Uno puede armar rápidamente esa historia y ciertamente hay un elemento muy potente, ¿verdad?, en esa historia también. ¿Ya? Pero lo estoy contando con, en el fondo, con cierto carácter caricaturesco. ¿Ya? Precisamente para saltar un poquito cuáles son otras historias y otras alternativas que también, y uno lo entiende, ¿no? En Twitter, cuando se hacen caricaturas del otro lado. Hace caricaturas del comunismo, ¿no? Ropa de flojo y todas esas cosas. ¿No? Caricaturas. ¿No? Entonces, es importante en ese sentido entender que importan, como diría una antropóloga que me gusta mucho, Marilyn Stratan, ¿ya? Importan las historias con las cuales uno cuenta historias. De hecho, hay toda una lista que uno puede hacer con mi filósofa favorita, Donna Haraway. Importan los pensamientos con que pensamos pensamientos, importan los mundos con que mm, mundalizamos. Hacemos mundanos los mundos, importa. ¿No? Y ciertamente importa las posiciones con las cuales eh, nos posicionamos y posicionamos a otros, desde las cuales. ¿Okay? Entonces hay posición. ¿No? Y ciertamente todos vamos a tener una posición y vamos a tratar de mantener cierta armonía y cierta paz en encontrar una posición para todos en esta conversación. ¿Okay? Entonces hay posición. ¿Ya? Y aunque reconocían los problemas entonces desde estas posiciones de la sociedad, su sociedad de la época, la sociedad capitalista, temían al comunismo, Durkheim y Weber, más que al capitalismo. ¿Okay? De hecho, hay una distinción bien tradicional que uno puede adelantar ya acá, por ejemplo, en teoría social, ¿no? Entre reformar y revolucionar. eh, Anticipo, es bastante probable que si en la primera evaluación, en el primer ensayo caiga para el plebiscito, uno puede preguntar con Durkheim, ¿rechaza o aprueba? ¿Reforma o revolución? Y ese tipo de cosas. Entonces uno también puede atribuirle posiciones a, eso es bien interesante, a estos pensamientos y a estos pensadores de hace más de 100 años atrás, hoy. No solamente qué diría, sino cómo votaría Durkheim hoy, por ejemplo. ¿Okay? Siendo que en esa época fueron efectivamente un poquito más conservadores, ¿no? Temían al comunismo, ¿no? Más que al capitalismo. Y por tanto, en cierto sentido, no es que la teoría se preste más para reformar, ¿no? Sino que uno podría decir que fue heredada con mayor facilidad por cierto tipo de pensamiento más que por otro. Nuevamente, importan los pensamientos con los cuales uno piensa un pensamiento. Importa. Entonces, estos pensamientos y sentimientos, ¿no? El temor. El temor que hay aquí juega un papel, y es un papel importante. Yo diría que, al menos a mí me interesa mucho, el tono de sentimiento con el cual leemos y hacemos teoría, ¿no? Con cuál vamos a conversar. Vamos a tratar de cuidarlo. La, Sobre todo porque una teoría yo diría, es un señuelo para el sentimiento. Es un encanto para el pensamiento. Seduce. Una buena teoría seduce, no es coercitiva. O no debería hacerlo, no debería entrar a la fuerza, o al menos no con ese vector de la fuerza, más bien con una seducción. ¿No? Entonces las teorías son señuelo para el pensamiento. ¿Okay? Digo yo. Dice Whitehead, en realidad. Alfred North Whitehead, mi filósofo del momento. No, el harto de Whitehead, yo creo. Sigamos. Una gran cantidad de personas durante el siglo XIX y XX fue, de hecho, desarraigada, ¿ya? De su entorno rural. Y esto es parte de la historia de la modernidad, fundamentada en el fondo, los procesos de racionalización del mundo. ¿Ya? Y en el fondo la historia de las ciudades, de la migración campo-ciudad, ¿ya? El desarraigo del entorno rural y su traslado a los emplazamientos urbanos.
Probablemente esto lo conocen, ¿no? Esta migración masiva se dio en buena medida a la cuando naciente industrialización en la ciudad, ¿no? Y por tanto la creación de empleos a propósito de esa industria, ¿no? De esa nueva industria. La industria clásica, en el fondo también, la industria de metales, ¿no? De materiales así, heavy metal, como decían, ¿no? Industria pesada, como quien dice. ¿No? Los empleos que creó en el fondo este sistema industrial en las zonas urbanas. Además, la expansión de las ciudades, ¿no? Y por ciudad, quiero aclarar el tiro. Yo usualmente para mí la ciudad es como una suerte de, es como un ovillo de lana. ¿Ya? Es un manojo en el fondo de trayectoria. ¿Ya? Es un nexo de ruta histórica. Entonces, mm, con razón, la historia muchas veces sucede en la ciudad también, es como urbanocéntrica, por decirlo así, ¿no? Mucho de lo que estamos revisando, mucho, mucho de lo que estamos revisando, y por tanto también lo logramos hoy en nuestras ciudades, todavía se puede sentir en el eco hoy, ¿no? Esta expansión de las ciudades, Santiago se sigue expandiendo, ¿no? Produce una lista supuestamente interminable de problemas urbanos que nosotros vivimos, ¿ya? Densificación o hacinamiento, el caso más, sobre todo más moralmente repudiable. Polución, ruido, tráfico. Hay gente que carretea ahí cuando uno vive en un gueto. ¿Okay? Estos guetos urbanos, ¿no? En el fondo la hiperproducción de la ciudad como un espacio denso, ¿no? De orden social y de habitación. ¿No? Habitación ordenada de la sociedad en la ciudad. ¿Okay? Entonces, este es un correlato muy concreto de esta historia, ¿no? Y que se extiende hasta hoy, hasta nosotros en nuestra casa y en nuestros cuerpos. ¿Okay? Entonces, esta naturaleza, ciertamente hay una naturaleza humana, si ustedes quieren, en este nuevo modo urbano, ¿no? De existencia. Esta naturaleza de vida urbana y sus problemas atrae, de hecho, la atención de muchos sociólogos, ¿eh? No solamente Simmel, sino también Max Weber. Vamos a hablar un poquito más de Max Weber más adelante, pero les adelanto. Max Weber es un poco enciclopédico, es bien cuadrado, uno puede decir, como alemanote y todo ese cliché, volumétrico, ¿ya? Pero cuando uno ya, deja de lado eso y realmente se tira, si es que tienen ánimo, ¿no? De tirarse un piscinazo ya en su pensamiento, eh, es, es muy, muy sensible a este tipo de, sobre todo procesos urbanos, ¿ya? Y sobre todo los procesos urbanos, ¿no? Y la transición ética es un asunto de sentimiento nuevamente, ¿ya? Y la racionalización no solamente eh, como de la experiencia concreta, ¿no? De la ciudad, sino del espíritu urbano, ¿no? De lo que nosotros sentimos como forma subjetiva cuando estamos en sociedad. ¿Cómo se siente ser ciudadano, por ejemplo? Me pregunto ahora que vamos a hacer un plebiscito, no es menor, ¿no? Ciudad, ciudadano, ¿qué es eso? ¿De dónde viene? Esta es la historia. Es un poquito como, al menos como se cuenta oficialmente, esta es la historia. ¿Ya? Y en términos de teoría social, quienes pusieron mucha atención a esa historia, sobre todo Simmel, me invito a leer a Simmel con la metrópoli, idea de metrópoli, sus ideas sobre la metrópoli. ¿Ya? Y Max Weber, que lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? En términos de esta como racionalización, sobre todo de la vida urbana, ¿no? Y de la orientación de la acción en la ciudad, sobre todo de acuerdo a, más bien, razones, ¿ya? Y menos de acuerdo, en el fondo, a valores que pueden ser tradicionales o emocionales, como quien diría, ¿no? Asumiendo al menos en ese discurso que la razón no tiene emoción, yo creo que es lo contrario. ¿Ok? Pero de alguna forma se puede mapear también esta transición, y este es el punto de fondo, ¿no? Sobre todo en la atención a la ciudad, en la transformación no solamente de la sociedad, sino de los sujetos, ¿no? Que la habitan, ¿ya? Del ser social. Sobre todo Simmel y Max Weber en el contexto de este curso son aquellos que tienen un ojo muy, muy especial sobre nosotros, sobre nuestros cuerpos y hasta qué punto son sociales. Vamos a conversar todo eso también de cuerpo. Ya, sigo. Estoy atrasando ya. Entonces. Todos estos cambios políticos, económicos y geográficos tuvieron un profundo efecto en la religiosidad. Yo introduje ya la religiosidad como algo que uno hace en privado, es lo que uno hace en soledad. Entonces, nuevamente, estoy apuntando en esta parte de la presentación, en esta lámina, al correlato que es emocional, que es interno y que es privado. Y que no por eso es menos social, si ustedes quieren, ¿no? De hecho, y para
retomar un poquito lo que había dicho al principio. Es muy potente no solamente la interacción entre sociología y psicología, por ejemplo, psicología social, sino el hecho que, por ejemplo, en la Chile al menos, y en Chile en realidad sociología suele estar en ciencias sociales, en las facultades sociales, de hecho, siendo que en otros rincones del planeta psicología puede estar, y de hecho lo está a veces, en facultades de medicina, ¿no? Y se trabaja más como una ciencia natural, en sus métodos y en sus conceptos, ¿no? Y en su ética también. Entonces es bien interesante eso, ¿no? En lugar de, nuevamente, de estos objetos o temas que de hecho comparten el nacimiento de la sociología y la psicología y la sociología, ¿no? Antropología, ¿no? Y junto con sus antecedentes como la historia y la filosofía y la teología, ¿no? El cuerpo, por ejemplo, siempre está ahí, de alguna forma, siempre está, sino dónde. El cuerpo está, ¿ok? Y de alguna forma la religión, eh, eh, pienso yo para mí, y en cierto sentido estas teorías lo elicitan, creo yo, intuyen, ¿no? Que, como diría Tolstoy, ¿no? El reino de los cielos está adentro. ¿No? Whitehead también lo dice muy claro. El mundo que eh, llevamos dentro, que alojamos, es nuestra perspectiva del universo, ¿no? Entonces la religión es uno de los modos en que podemos explorar esa verdad. La ciencia es otra, por ejemplo, ¿no? Compiten mucho esos dos. Como compañeros de curso que se llevan mal, así que tienen que sentarse juntos, la religión y la ciencia, ¿no? Entonces, de hecho, en ese sentido, muchos de los primeros pensadores, ¿no? de la sociología y la teoría social eran como el lápiz entre medio, o el lápiz que hacía la raya entre medio, ¿no? Entonces se tomaban posición o se inclinaban hacia uno, ¿no? E incluso mezclaban un poquito, ¿no? En particular, Herbert Spencer, uno podría decir, tiene un poquito media a Guscom sin duda, pero Herbert Spencer, lo que vamos a llamar un espíritu positivo, hay una actitud incluso religiosa, aunque se pueda negar hasta hoy, ¿no? Ya, hablar un poquito más de eso, un poquito más adelante, ¿ya? Pero sí reconocer en esta historia que hay un énfasis de un antecedente que viene de la teología y en particular de la religión como un dato de la experiencia, ¿ya? Y muchos sociólogos que de hecho hicieron de su teoría social una suerte como de religión, ¿ya? Muy en particular a Guscom. Aquí viene. Su sociología se convirtió efectivamente en una religión, ¿ya? Y en otros las teorías sociológicas exhiben una marca inconfundiblemente religiosa o una atención hacia la religiosidad, ¿ya? Por ejemplo, en Durkheim, y ustedes lo van a ver, entiendo yo, en Fundamento, curso con el profesor Isla, ¿no? Van a ver un poquito más en profundidad, ¿no? El aspecto religioso del pensamiento de Durkheim, ¿ya? Su pensamiento sobre la religión, e incluso en qué sentido no hay una afinidad, hay una suerte de religiosidad en su pensamiento, ¿ya? Y una atención especial sobre, por ejemplo, el papel de la moral. Y lo vamos a rescatar aquí en teoría social, en sociología también, ¿ya? El papel que la moral juega entonces en la sociología, en particular en su teoría de la sociedad. El corazón de la sociedad, diría Durkheim, de cierta forma. La moral, el núcleo moral, ¿ya? Entonces, una gran parte de la obra de Durkheim, pero también de Weber, ¿ya? Está dedicada también a las religiones del mundo. El pensamiento crítico de Marx, la religión, uno de los malotes, malulo, ¿ya? De un papel un poquito más desagradable, ¿ya? De ideología, de hecho. Opio del pueblo, dicen, ¿ya? Hay otra expresión por ahí. ¿Okay? Entonces, nuevamente, son historias donde importa cómo uno va situando, ¿no? Con qué historias uno cuenta la historia, con qué papeles y con qué caricaturas, con qué humor y con qué seriedad, ¿no? Donde hay juego, donde hay interpretación, reinterpretación y revisionismo, y esas cosas, importa. Vamos a tratar de tener atención a eso, sobre todo para tener una buena relación balanceada en un curso de teoría entre sociología e historia. Importante, ¿ya? Entonces, una gran parte de la obra sobre todo de Durkheim, también de Weber, está dedicada a la influencia de la religión en el mundo moderno y en el nacimiento de la sociedad moderna, ¿no? Y en la teoría social. Marx también se muestra interesado, pero tiene una opinión un poquito más crítica. Durante el desarrollo de la teoría sociológica, la ciencia adquirió un prestigio fabuloso, ¿ya? Este es un dato no menor, ¿ya? De la misma forma que uno puede decir que hay un desencantamiento del mundo y por tanto también un relapso, ¿no? O incluso un retroceso, y pues no podría decir más crítico, una decadencia de la religiosidad.
¿no? Quizás de las instituciones religiosas también hasta cierto punto. Em, Hay un ascenso, ¿no? Hay una suerte como de impulso civilizatorio que se hereda en la ciencia como nueva disciplina naciente, ¿ya? Y en ese ascenso adquiere efectivamente prestigio, fama. ¿Ya? A los intelectuales muchas veces vinculados a las ciencias sociales, en esta época, eh, tenían aún, como la debida expresión, no hay como un destete, ¿no? Y aún de hecho trataban de posar, serían unos poseros, ¿no? Trataban o de situar, si ustedes quieren, de posicionar a las ciencias sociales en el mismo ethos, una palabra un poco técnica, el mismo espíritu, si ustedes quieren, en la misma lógica heurística, en la misma órbita que las ciencias naturales. Y efectivamente el nombre ciencia social se conserva desde esa época, desde esa primera época. Y hay gente que hoy día polémicamente diría, no, no son pseudociencias o algo así, o no son ciencias. A veces se ocupa la expresión estudios sociales, que es un poco más neutro, ¿ya? Así que eso es parte de nuestras conversaciones también. Ahí van a descubrir también cuál es mi posición. Y por tanto, cómo posiciona a mis colegas. No, no vamos a apelar en esta clase porque estamos grabando. Ya, entonces, a los intelectuales vinculados a las ciencias que más éxito acumulaban, la física, la biología y la química, ¿no? Ya así llamadas ciencias duras hasta hoy, ¿ok? Se les otorgaba lugares preferentes en la sociedad, de hecho, ¿no? Tenían capital social, ¿se acuerdan que yo ocupé esa, y no solamente capital económico, esa expresión que viene de la sociología de Pierre Bourdieu, ¿ok? Francés, segunda mitad del siglo XX, digamos. ¿Ah? Entonces, hay un atractivo, ¿no es cierto?, de un poquito como pintarse con los mismos colores. ¿Ah? Por eso ciencias sociales, porque hay una preferencia y un apetito en esta época. ¿Ah? Y curiosamente la nueva palabra era ciencia, de hecho, antes, a veces incluso antes se llamaba de arte, ¿ah? Incluso de filosofía. ¿Ah? La propia palabra ciencia también es propia un poquito de esta época. ¿Ah? La expresión científico, por ejemplo, no se ocupaba mucho antes. Antes, digamos. ¿Sí? Científicos son efectivamente un sujeto moderno, uno podría decir, ¿no? Entonces se otorgaba un poquito este prestigio, ¿no? Y por tanto, de alguna forma, muchos sociólogos, especialmente Comte, Durkheim, pero también otros, yo mencioné también a Spencer, pero hay otros dos que no he mencionado, Herbert Mead y Alfred Schutz, ¿no? Que son más bien del siglo XX, ¿no? Los voy a mencionar un poquito más adelante para no saturarlos un poquito ahora en la primera clase, ¿no? Solamente recuerden esos dos nombres, Herbert Mead y Alfred Schutz, ¿no? Están muy asociados al constructivismo también, ¿no? Vamos a comentar también más adelante las típicas formas de hacer poco historia del pensamiento, ¿no? Y de nombrar corrientes o generaciones de pensamiento. Constructivismo, la vamos a mencionar harto, es una muy popular, ¿no? El constructivismo. ¿Ok? Ok, entonces, muchos sociólogos de finales del siglo XIX y durante el siglo XX incluso también, se ocuparon desde el principio, se preocuparon, ¿ya?, de que las ciencias sociales y la sociología, en este caso la antropología hasta cierto punto también, imagino, ¿ya?, fueran ciencias, efectivamente, ¿no?, con todas sus letras, como quien diría, ¿ya? Incluso fueron modeladas a partir de este modelo de las ciencias duras, ¿no es cierto? Las más duras mejor, la química y la física. ¿Ok? Entonces, esto por supuesto y hasta hoy, ¿no?, ha generado mucho debate, nuevamente a veces debate muy amargo, ¿no? Ojo con eso, no por eso menos necesario, pero hay que tener ojo con nuevamente la textura, ¿no?, el tono de sentimiento con el cual uno conversa, pienso yo. Entonces enseguida surgen estos debates históricos muy importantes, ¿no?, con respecto nuevamente a cuál es la posición, ¿no? No tanto también entre como descalificar, oh, tú no eres ciencia y yo sí, ¿no?, sino de ser admitido efectivamente dentro del circuito de la ciencia. ¿Okay? Y por tanto decir yo hago ciencia de esto y no de esto otro, y delimitar su campo científico. ¿Okay? Los debates llevan en ese sentido, ¿no? ¿Ya? Y hasta qué punto se aceptaba de buen grado, ¿no?, en los modelos que cada uno pretendían o presentaban, ¿no?, con cierta pretensión de ciencia, ¿no?, de ser científico, ¿ya? Y lo que como Weber en el fondo pensaban, de alguna otra forma, que podían ser características de la vida social, ¿no? Dificultaban el debate de aceptar desde aquellos que juzgaban, ¿ya?, por ejemplo,
la Royal Society, que es la sociedad de las ciencias en Inglaterra hasta hoy, esta sociedad así de Newton y qué sé yo, ¿no? Toda esta gente, sobre todo la revolución industrial y el nacimiento de la ciencia a partir de la ilustración, ¿ya? En sus propias sociedades, ¿hasta qué punto aceptaban a los pensadores contemporáneos, ¿no? Sus colegas en el fondo del área más humanista, como quien dice, ¿no? Hasta qué punto se aceptaban como ciencias sociales, ¿ok? Y cómo ciertos pensadores de alguna forma explícitamente, ¿no? No es que rechazaran esa admisión, pero más bien decían, no, nosotros hacemos algo distinto. ¿Okay? De hecho, vamos a revisar un poquito más adelante una expresión muy típica que se ocupa. Se habla de ciencias del espíritu. ¿Ya? Entonces, ¿cómo estas características particulares que se le atribuyen en teoría, ¿ya?, a la vida social, a la teoría social, ¿ya?, dificultaban y de hecho no hacían recomendable para ciertos pensadores, como Weber, ¿ya?, de forma absoluta, ¿ya?, un modelo científico? ¿Ya? ¿Por qué? Porque son ciencias del espíritu, ¿ya? Porque su objeto es distinto. Porque, por ejemplo, y esto es algo, uno puede hacer una diferencia empírica, ¿no? Uno empuja una piedra, y la piedra no te empuja de vuelta. A menos que rebote y te golpee. No lo va a hacer por voluntad propia, ¿ya? Y uno puede pensar, ¿no es cierto? No es lo mismo experimentar con una materialidad inerte, por decirlo así, una piedra que no te golpea de vuelta, y por ejemplo hacer experimentos con personas, ¿no?, que pueden responder, y por tanto pueden truncar el experimento, o más aún, te pueden interpelar, ¿no? Éticamente, por ejemplo, ¿qué me estás haciendo? ¿No? Ciencia del espíritu. Entonces, hay gente que pensaba, por ejemplo, como Max Weber, ¿no es cierto?, que el objeto, cuando hablamos de teoría social, lo social, ¿no es cierto?, el objeto, ¿ya?, no puede ser parcelado dentro de las ciencias naturales, ¿ok? Y merece su propio campo, y por tanto, su propio respeto, ¿ya? Esto de hecho, conversatorio, no lo vamos a tener hoy, vamos a conversar sobre eso. Hola Felipe, ¿qué piensas tú? No, no. Entonces, a ver si es que el próximo martes podemos conversar un poquito más, ¿no? ¿La sociología es una ciencia? Es una buena pregunta, es una muy buena pregunta inicial, sobre todo si ustedes ingresaron a una carrera en ciencias sociales. ¿La sociología y la antropología son ciencias? ¿En qué sentido? ¿Cómo sí, cómo no? ¿Ya? Y si no lo son, ¿qué son? ¿Ya? Y finalmente, ¿qué hacen, no? ¿Para qué? Y por tanto, ¿qué estoy haciendo acá, no? ¿Para qué esto? Es una conversación, es un conversatorio que vale la pena tener, ¿no? ¿Qué estamos haciendo acá? Teoría social, obviamente, ¿no? ¿Para qué? ¿Ya? Algunos dirían, y quizás con cierta justa razón, ¿no es cierto? Hay un elemento de verdad en decir sí. ¿Ya? Estamos haciendo ciencia. ¿Y para qué? Bueno, para los fines de la ciencia, para producir conocimiento científico. ¿Okay? Científico social. Ya. Entonces es una cuestión de debate, ¿no es cierto? Es una cuestión de debate en la relación entre sociología y ciencia. Vamos a dejarlo para más adelante. Ya, sigamos. La filosofía del siglo XVIII, asociada en particular a figuras como Descartes, Hobbes y Locke. No tenemos tiempo y idea de profundizar mucho en eso. A mí me encantaría. eh, Son nombres que de alguna forma salen a estar en la sopa, así que yo voy a tratar de ir dando ciertas claves, pero vamos a tratar de nuevamente no saturar hoy día con demasiado, ¿no?, como introducción. ¿Ya? Pero en particular, si ustedes recuerdan, en el fondo, figuras asociadas a la ilustración como movimiento sociocultural general, pero también en el fondo sus correlatos en filosofía, en teoría política, ¿no?, y en los procesos, ¿no?, sociales, los hitos, ¿ya? Pensamiento que efectivamente acompaña, por ejemplo, la Revolución Francesa y otras revoluciones sociales en el planeta, ¿no?, en la época, ¿ya? Todos estos pensadores, ¿no? Filosofía del siglo XVIII y un poquito antecedente también, ¿ya? Es de hecho un antecedente, un humus, ¿no?, un contexto antecesor, ¿ya?, que de alguna forma motivó la invención de, en fondo, ciertos modos de pensamiento que uno con cierta justicia puede caracterizar como ambiciosos, ¿no?, en grande, ¿no?, la gran teoría, ¿no?, generales, racionales, ¿ya?, altamente abstracto, ¿ya? Esto es una tendencia hasta hoy y, en el fondo, hacer sistema, ¿ya?, preferir un sistema de conceptos al ensamblaje de ideas, ¿ya?, es perfectamente válido. A mí me gusta tratar de sistematizar en la medida que uno va ensamblando, ¿no? Es difícil. Hay gente muy buena ensamblando y muy buena gente creando, hay gente que es más sistemática y cuadrada. Ustedes van a encontrar que hay un pedacito de todo en su corazón. ¿Okay? Ya. Pero ciertamente estos son sistemas grandes, ¿no?, y requieren un tipo de mentalidad fino, de pensar en grande y pensar sistemáticamente, ¿ya? Y toda esta influencia
nuevamente, en el tono de sentimiento que implica, ¿no? Creérsela también, pensar en grande. ¿Ya? Y pensar realmente en grande con estos sistemas, apropiárselos, ¿no? Incorporarlos y intervenir con ellos, ¿no? O al menos reproducirlos también. Explicárselos a sus compañeros, a sus compañeras, a la prueba. ¿Ya? Esto no es menor, en pensar en grande. ¿Ya? Como Descartes. Aquí son pensadores más bien como tardíos en cierto sentido también. ¿Ya? Pensadores más tardíos que de alguna manera nosotros, ¿no? Bueno, pensando en grande tardíamente. ¿Ya? Nosotros podemos mantener estos atributos tal como en esa época. ¿Ya? Pensadores de la época, a principios del siglo XX, ¿no? Final del XIX, mantuvieron ciertamente esos atributos. ¿Ya? Pero hicieron grandes esfuerzos también por derivar sus ideas del mundo real. Y aquí hay una gran diferencia. Es muy importante. De hecho, ciertas filosofías, eh, muchas filosofías están muy bien adecuadas en torno a los debates, los debates que de alguna forma los posicionan en la órbita de la pregunta, bueno, ¿qué es real, no? ¿Qué es empírico? ¿Qué constituye pensar en grande finalmente? ¿Cuál es tu garantía de? Por ejemplo, ¿qué es más importante? ¿Tener claridad de razón o tener evidencia empírica? Son debates muy típicos de esta época, ¿no es cierto? En cierto sentido, hay ciertas filosofías muy racionalistas. Lo más importante en el fondo era tener claridad de concepto, ¿ya? Y coherencia interna, ¿ah? En la manera en que uno puede generar un sistema de conceptos, ¿no? Relaciones internas entre distintos conceptos que quedan agrupados en un sistema de pensamiento que uno puede aplicar, por ejemplo, críticamente, ¿no? Para analizar algo, diagnosticar una época o algo así, ¿cierto? ¿Ya? Hay gente que muy inclinada a hacer eso, ¿no? Coherencia racional, ¿ya? Pero que le falta un poquito el elemento empírico. ¿Ya? ¿Dónde están las aplicaciones acá? ¿En qué sentido uno puede juzgar esos sistemas como adecuados? Hay gente que, por ejemplo, dice la teología, ¿no? No tiene empiria, porque ¿dónde está Dios? ¿Se entiende? Y es muy cruel en eso, o puede ser muy justa, dependiendo de qué está criticando, ¿no? Es un debate, nuevamente, muy, muy, muy peludo, ciertamente difícil. ¿Ya? El punto es que en esta historia y en estos tres autores hay un esfuerzo realmente por tomar sistemas de ideas, pero también tratar de verificarlas, ¿ya? En el mundo real, ¿ya? Y derivar del mundo real, ¿no es cierto?, esas verificaciones, ¿ya? Verificarlas en él, ¿ya? Y de hecho, este apetito, si ustedes quieren, ¿ya? Marca también algo muy importante en teoría social, que es el método que acompaña la teoría. A mí, de hecho, a veces mi corazón es más metodológico, ciertamente. En particular porque la teoría suele subordinar al método. Se da un poquito color, es cierto. ¿Ya? Siendo que el método es ensamblaje, ¿no? Entonces contribuye a la sistematización de ideas. ¿Ok? Entonces, ciertamente hay un espíritu que viene de la filosofía de poder bajar la razón, y con razón, ¿ya? A tierra, por decirlo así, ¿ya? En el vuelo de la experiencia, poder aterrizar, ¿no es cierto?, en la imaginación, ¿no es cierto?, en la razón imaginativa, ¿no?, y en la razón conceptual, de poder bajar la tierra, ¿no es cierto?, con observación directa, ¿ya? Renovada, refrescada por la observación directa, ¿no es cierto?, cosa que el avioncito aterriza y no se, no se pega, hace un aterrizaje forzoso, ¿no es cierto?, porque no encuentra dónde aterrizar, dónde está el material, ¿ya? Para poder aterrizar mis ideas. ¿Ok? Hay un espíritu de eso en estas ideas, en estas sociologías que vamos a revisar. Hay un espíritu de eso, hay una intención de eso. ¿Ok? Y la criatura concreta de esa intención es el método, ¿ya? Que acompaña la teoría. El método en las ciencias sociales. Vamos a hablar un poquito harto de método. Ok, entonces, están estos ánimos y también explica por qué en ese ánimo de tener un factor, ¿no? Un elemento empírico, ¿no es cierto?, un propósito empírico en la teoría, hay una sintonía, una afinidad, una resonancia con llamarse ciencia, ¿no? Ciencia, ciencia natural, de la naturaleza social, o incluso ciencia del espíritu. Se conserva la palabra ciencia, curiosamente. ¿Mm? Entonces, tal como en el mundo físico se regía de acuerdo con leyes naturales, ¿no? Un supuesto, sobre todo, por ejemplo, de la sociología de Herbert Spencer, Auguste Comte también, ¿no? Existe el supuesto de que hay leyes, ¿ya? Leyes sociales, como si fuesen leyes naturales. No es menos potente decir que hay leyes sociales, porque si hay leyes sociales significa que uno tiene que conformarse a la ley, ¿ya? Es como una restricción de la libertad, no es menor, ¿ya? Pero ciertamente hay sobre todo lo que uno puede llamar la sociología
previa al nacimiento formal de la sociología en las universidades. Cuando la sociología, tal como la antropología en su momento, que se parte haciendo, por ejemplo, en historia o incluso en biología, para las corrientes que son más arqueológicas o antropología física, efectivamente nace, ¿no es cierto? En el caso de la antropología, directamente en el siglo XX, en Chile, directamente en el siglo XX, ¿ya? Nace, ¿no? Como tal. ¿Ya? Entonces, previamente, un antecedente directo del nacimiento de la sociología y la teoría social, ¿no? Las ciencias sociales también, venía muy influenciada, ¿no? Y sobre todo de la biología, en particular de la biología, muy, muy influenciado, ¿no? Y arrimado entonces a estas ciencias duras, química y física, ¿no? El supuesto que se transmite, ¿no? A propósito de esa afinidad, es que tal como hay leyes naturales, entonces hay leyes sociales. Y por tanto, el oficio de la sociología, el oficio de ustedes como sociólogas y sociólogos, ¿no? Al menos de segunda mano en antropología, es el descubrimiento de las leyes sociales, o las leyes culturales, si ustedes quieren, socioculturales. No es menor, ¿no? Ahí yo no estoy muy de acuerdo, yo creo que debemos conversar un poquito más, ¿no? Pero ciertamente es parte del espíritu de la escuela. Ya, bueno, un poquito más rápido. Para lo ilustrado, las instituciones tradicionales eran irracionales, ¿ya? Y opuestas a la naturaleza humana, ¿ya? Entonces, ojo que hay también hay un aspecto crítico de romper al menos con el pasado más remoto, ciertamente, ¿ya? ¿Ya? Incluso dentro de cierta afinidad conservadora, ¿ya? Hay un espíritu con romper con ciertas tradiciones que son más, de hecho, irracionales, ¿ya? O dogmáticas en el sentido moderno que se ocupa la palabra, ¿no? Como intolerante. La palabra dogma en el pasado no significaba simplemente esquema general. Hoy en día tiene peor reputación, ¿ya? Entonces, ese dogma más duro del pasado. En la teoría social, incluso en la conservadora, ¿ya? Hay un ánimo de cuestionar, ¿ya? Y por tanto de cuestionar cómo esos dogmas informan las instituciones que de alguna forma causan, por ejemplo, estrés social en sus transformaciones. ¿Por qué? Porque no se dejan romper, ¿ya? Voy a anticipar algo acá que es importante también, creo que no es muy complicado como agregarlo a lo que hemos conversado hoy día, pero el hecho de que no solamente había una afinidad con la ciencia, por ejemplo con la biología, ¿no? En el nacimiento de las ciencias sociales, sino con quizá el concepto más exitoso de la época, y ciertamente sigue siendo, con el concepto de evolución, ¿no? Hasta hoy día se habla de evolución social. ¿Okay? Entonces, esta idea de que en el fondo, en la teoría social hay un ánimo, ¿no? de pensar las instituciones, sobre todo en su elemento tradicional, y ver hasta qué punto se quiebran o no dejan quebrarse, ¿ya? Y por tanto impiden o bloquean, ¿ya? La evolución, las transiciones y cambios sociales, ¿ya? Es una idea muy fuerte también, ¿ya? Lo van a notar ahí, en las palabras o entre las líneas, está ahí, ¿ya? Esta idea que también es que esta conservación es opuesta a la naturaleza, ¿ya? Es contra natura, también está ahí, ¿ya? Y que perjudica finalmente en el fondo al desarrollo del espíritu, al crecimiento humano. Está ahí. Y viene ciertamente de ciertas filosofías, como las que mencioné hace un ratito atrás, ¿ya? Entonces, por tanto, la tarea de la ilustración, ¿ya? Heredada, ¿okay? Heredada entonces para el nacimiento de la teoría social, ¿ya? Es una superación, ¿ya? Es superar estas viejas instituciones sociales, ¿no es cierto? Uno puede pensar en la religión, obviamente, pero hay un montón de otras, sobre todo instituciones de gobierno, la monarquía, ¿ya? Instituciones en el mundo del trabajo, ¿ya? Por ejemplo, la forma de organización en el mundo agrario, ¿no es cierto? Romper con estos como modelos más feudales, ¿ya? Esas son estas tradiciones, instituciones tradicionales que estamos mencionando. ¿Okay? Entonces, frente a esto, la sociología tuvo más bien una reacción conservadora, excepto Marx, ¿ya? Hay un ánimo, pero la idea es decir, hagámoslo, pero con cuidado. Marx decía, no hay duda que hay que romper. ¿Ya? Durkheim, por ejemplo, van a descubrir que decía, sí, pero ojo, ojo, ¿ya? Y da buenas advertencias. No sé. Vamos a ver. Ahí. Ya. Entonces, si bien la sociología francesa, a la cual pertenece Durkheim, ¿no? En esa época, ¿ya? Era muy racional, muy empírica, como mencioné, ¿no? Un ánimo empírico, ¿no es cierto?, de crear métodos que sean empíricos, ¿no? Que pongan atención a la producción de datos, ¿no? Con un elemento, cable la tierra, es una expresión muy bonita, ¿no? Un elemento que sea aprehensible, ¿no? ¿Okay? Con evidencia, que es científica, ¿ya? Y orientado al cambio,
¿Ok? Con todos estos como valores, si ustedes quieren, que informan, son valores sociales e históricos de la época, que informan la teoría. ¿Ya? Estos valores que son valores ilustrados, ¿no es cierto? Valores de los procesos, ¿no?, de humanización y de racionalización del mundo, ¿ya? Fueron primero desarrollados como reacción, ¿no es cierto? Una reacción intelectual a los propios excesos, ¿ya?, de las transformaciones sociales, ¿ya?, a los propios excesos de la ilustración, ojo, sobre todo en Durkheim, ¿ya? Y en el fondo el caos, ¿no?, que se veía en la época, ¿no? El rodaje constante de cabeza, ¿no? Una cultura así de cancelación se queda corta, así, decapitación, una cultura de decapitación, ¿ya? La decapitación de las personas y de cómo representan en el fondo estas instituciones tradicionales. ¿Ok? Y esto es pertinente hasta hoy, ¿no es cierto? ¿Cómo hacer esto con cuidado? ¿Cómo cambiar? No es fácil. Entonces, la sociología, yo creo que la antropología nos ayudan a tener estas conversaciones que ciertamente no se pueden reducir a ello. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en estos autores hay un espíritu un poquito más conservador y quizás no está de más poner al menos atención para después criticar cuando sea oportuno, ¿no es cierto?, cuáles son los argumentos que vienen desde esas posiciones. Los conservadores se alejaron entonces de lo que consideraban el racionalismo inocente, ¿ya? Durkheim, ¿ya?, la idea de la simple mantención de la tradición por la tradición, ¿ya?, y en el fondo el miedo, finalmente, el miedo a la oscuridad de lo nuevo, ¿ya?, la inocencia de la ilustración, ¿no es cierto? ¿Ya? No solo reconocían los aspectos irracionales de la vida social, ¿ya?, sino que también les asignaban un valor positivo, ¿ya? Les asignaban un valor positivo, en el fondo, al cuidado de conservar aquello que podría constituir un exceso de razón, por eso, o un exceso de destrucción razonal, si ustedes quieren, ¿ya? Un exceso de secularización, por ejemplo, de desencantamiento. ¿Ok? Entonces, hay una suerte como de interpelación a la inocencia, ¿no? De la luz por la luz, ¿ya?, de lo grande por lo grande. Entonces, hay una pretensión también de responsabilidad social en la teoría, en esta teoría al menos, sobre todo en la teoría francesa, ¿no?, francesa de la época, ¿ya? En teoría social, ¿no? No toda la teoría social de la época. Entonces, a los aspectos que de alguna forma eran más conservadores, que retenían, en el fondo, y ralentizaban y cuidaban, por tanto, de cierta manera, los procesos de transformación social, Durkheim le asignó un valor positivo, ¿ya? Así, fenómenos tales como la tradición, la imaginación, la emoción y la religión constituían componentes útiles, de hecho, funciones sociales, ¿no?, necesarias para la vida en común, para la sociedad. Por lo tanto, les disgustaba, de cierta manera, ¿ya?, la revuelta. Esta cuestión, o sea, usted la leen en Twitter. Hay gente que, ay, es- sí, el apruebo y muestran la foto de la gente destruyendo cosas y todo ahí va. ¿No? Es esta interpelación más conservadora, ¿no es cierto? ¿Dónde está la racionalidad de los procesos de transformación hechos con cuidado? ¿No es cierto? Hasta el punto de la caricatura, ciertamente. ¿No? Entonces hay un disgusto ahí, ¿no? Y lo podemos conversar un poquito más. Un disgusto por la revuelta, un disgusto por el desorden, ¿ya? E incluso un temor por la novedad, yo diría. Hay un cierto temor por la novedad, por su radicalidad, ¿ya?, y el quiebre que produce. Entonces hay un deseo por mantener, por conservar, ¿ya?, y una deploración, ¿ya?, un detrimento contra ciertas, al menos ciertos énfasis de ciertas nuevas ideas, ¿ya? Por ejemplo, ciertas nuevas ideas de libertad, ¿ya?, y de sus límites. Son conversaciones que hasta hoy día se habla de, bueno, la libertad, ¿ya? En esa época era, o sea, o de la naturaleza humana, ¿no?, si somos esencialmente buenos o malos, ese tipo de cosas, ¿no? Hasta hoy día se habla de eso, ¿ya? Entonces quiero terminar resumiendo, no sé cuánto ya me pasé, resumiendo esta clase con algunas ideas, ¿no?, que se saca de un texto desde Maurice Zeitlin. Si me lo pueden pedir, porque lo tengo por ahí, ¿ya? Un par de puntos para resumir. Entonces, mientras que la mayoría de los pensadores de la Ilustración tendían a hacer hincapié en el individuo, la reacción conservadora llegó a un mayor interés, ¿ya?, por la sociedad, ¿no? Es bien curioso, en el fondo, sobre todo con las primeras unidades que vamos a ver, la teoría nace, en el fondo, con un espíritu de cuidado conservador, ¿ya?
Entonces, repito, mientras que la mayoría de los pensadores de la Ilustración tendían a hacer hincapié en el individuo, ¿ya? La reacción conservadora de la sociología francesa llevaba un mayor interés por la sociedad, ¿ya? Y otros fenómenos de gran alcance. La sociedad se consideraba como algo más que un mero agregado de individuos. Esto es muy importante, ¿ya? La pregunta, ¿qué es la sociedad? ¿Es un agregado de individuos? Yo creo que es una pregunta buena, pero un poquito como para, casi como para un par de copetes. Es como la persona que está sola en una isla. eh, ¿Está en el fondo aislada socialmente? ¿Tiene distanciamiento social? ¿O existe en el fondo, existen grupos de a uno? ¿Existe una sociedad de a uno? ¿No? ¿Hay sociedad? ¿Dónde está la sociedad cuando uno está solo? Es una buena pregunta, ¿no? Lo vamos a conversar también un poquito. Y ciertamente la forma que uno piensa y responde esto es teoría, ¿no? Pequeño o grande, pero es teoría, e importa. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, la sociedad en esta época en particular se consideraba como un agregado de personas, ¿no es cierto? Como algo, un epifenómeno, ¿ya? Algo que en el fondo es emergente, si ustedes quieren, ¿ya? Se pensaba que la sociedad existía, ¿ya? Como tal, ¿ya? Que es un objeto de nuestras relaciones, no existe per se, ¿ya? Con sus propias leyes de desarrollo y sus profundas raíces en el pasado, ¿ya? De hecho, aquí nuevamente uno lo puede decir con un tono así medio catastrófico, ¿no? La gente se muere, la sociedad queda. Esa es un poco la intuición. ¿Ok? Dos, la sociedad era la unidad de análisis más importante y por tanto este objeto duradero, ¿no es cierto? Que se mantiene, que nace y que sobrevive a nosotros, ¿no? Porque existen nuestros lazos. ¿No? El C, ¿no? Mi primera clase de sociología en general. La sociedad es el C, ¿no? El C dice, ¿quién dice? El C, la sociedad. ¿No? La sociedad era la unidad de análisis más importante. ¿No? Se le confería más importancia que el individuo. En teoría social, no en sociología clásica. ¿No? Ciertamente en algunas sociologías contemporáneas también, todavía en algunas. ¿Ya? Era la sociedad la que crea al individuo, se pensaba. ¿Ya? La influencia, en el fondo, de la sociedad como nuestro entorno inmediato, ¿no? De tal manera que, en el fondo, éramos, y nuestro cuerpo no le pertenece más a ella que a nosotros mismos, en cierto sentido. ¿Ya? Así de radical un poquito también. Era también novedoso e interesante el que era un pensamiento clásico, ¿no? Original en sociología. ¿Okay? ¿Ya? Más importante que el individuo. ¿Ya? Era la sociedad la que lo creaba, de hecho. ¿Ya? En el fondo somos seres sociales, eso es lo que dice un poquito. Y esa expresión, somos seres sociales, no se reduce a las ciencias sociales únicamente. En biología también se estila a veces. ¿Okay? Era la sociedad la que crea al individuo, ¿no es cierto? El elemento de orden social en mí, en ustedes. ¿Ya? ¿Por qué están acá viendo un video? A mí viéndome a mí. Bueno, sociedad. Hay coerción, si ustedes quieren. ¿Ya? O hay seducción. ¿Ya? Era la sociedad la que crea al individuo. ¿Ya? Es la fuerza del lazo. ¿Ya? Incluso en la relación entre una planta y un sol, uno puede decir hay sociedad. Hay una seducción. ¿Ya? Es el calor del, del rayo el que seduce a la planta, ¿no? Y lo orienta hacia la energía de su luz. ¿Ya? Nosotros ciertamente nuestras relaciones son energéticas en hartos sentidos, en términos de, sobre todo, por ejemplo, de comunicación y de símbolos, producción simbólica, ese tipo de cosas. ¿Ya? Pero yo diría, a mí me gusta decir, ¿no? Que, por ejemplo, bueno, el agua es una sociedad de moléculas. ¿Mm? Yo firmemente pienso que no es tan descabellado decir algo así. ¿No? Y que hay sociedades por derecho propio que muchas veces uno puede pensar que la sociología, incluyendo la clásica y la contemporánea, no pesca mucho. Y sin embargo, esta clásica, ¿no es cierto?, decía, la sociedad, ¿no?, es aquello que crea el individuo. Y por tanto es una sociedad creadora de individuos. ¿Okay? Una sociedad humana, hecha de humanos. ¿Ya? A través de, bueno, el proceso de creación de individuos, que se le llama socialización del individuo. Una expresión bastante común que nos vamos a encontrar. ¿Ya? La socialización. Y ciertamente no solamente de individuos, al menos no de individuos como personas humanas también. Los perros que se les viste así de viejos pascueros en Navidad. ¿Ya? Ni hablar así, animales no humanos que tienen mejor salud que otros humanos. Entonces, ciertamente la sociedad puede ser un patrón que es más que humano. Vamos a conversar de eso también. A mí me encanta esa conversación.
Ya, 3. El individuo no constituía ni siquiera el elemento más básico de la sociedad. Ojo con eso. Relaciones sociales, productores de individuos. ¿Ya? Una sociedad se compone de, entonces, elementos. ¿Okay? Elementos que son, en el fondo, elementos de relación. ¿Qué es un rol? Un rol social, un papel, ¿no es cierto? Un elemento. ¿No? En una red de relaciones, ¿no es cierto? Es un rol. Yo tengo un rol, tú tienes un rol, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? El profe hace clase, estudiantes aprenden. Roles, ¿no es cierto? Y roles que en el fondo toman, podrían invertirlo. Podrían hacer una clase y yo le pongo like. ¿Ya? Pero ciertamente son roles que nacen de nuestras relaciones, ¿ya? Y que nos hacen individuos. La pregunta es hasta qué punto, obviamente, eso se puede conversar. ¿Ya? Relaciones, entonces. Relaciones, roles, posiciones. ¿Ya? Y que en el fondo uno lo puede pensar cada vez en términos más complejos. Estas relaciones o vectores, ¿ya? Van generando como andamios, ¿no es cierto? Como estructura. Y finalmente instituciones, ¿no es cierto? Un esqueleto con toda su carne y su piel, ¿no es cierto? Su cubierta. ¿Ya? De tal manera que los individuos, ¿ya? Incluso en ciertas sociologías radicales, los individuos son la unidad de análisis de la sociedad. Son sus relaciones sociales. ¿Ya? Y todas las criaturas de esa relación. Nuevamente, rol, estatus, posición, estructura, funciones. Vamos a ver un poquito de todo eso en este semestre. Un poquito, de una introducción. Este curso o sea, esta clase y el curso completo, una introducción al pensamiento social. Ahí se pueden hacer clases completas de cada uno de estos elementos, ¿no? Entonces, los individuos ni siquiera eran considerados, ¿ya? O no lo suficiente, si ustedes quieren, ¿ya? Como protagonistas de esas unidades. 4. Se creía que las partes de una sociedad estaban interrelacionadas, ¿ya? Y eran interdependientes. Entonces, relaciones y relaciones con el fondo de acople, ¿ya? De autonomía e interdependencia. Y de codependencia. Términos que, que se pueden ocupar en el fondo regularmente para hablar de en fondo, unidades con sus relaciones, ¿no es cierto? Y dinámicas, ¿no? Entonces, en efecto, estas relaciones constituían la principal base de la sociedad. Esa es la teoría clásica, es clásica en ese sentido también, no solamente por hablar de la sociedad en grande y con toda esta historia que les conté un poquito, ¿no? También es clásica en ese sentido, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es unidad de análisis, ¿ya? El bloque, ¿no? Como la materia, no el objeto, ¿no? El bloque que con su cerámica, digamos, la argamasa, ¿ya? Aquello que manipula, ¿no es cierto?, la mentalidad, el pensamiento, ¿no? Con lo que está trabajando, ¿ya? Son estas como relaciones, ¿okay? Y los individuos que son fruto de las relaciones, germinan con ellas, ¿okay? Como flores que nacen de los rizomas, ¿ya? A veces al revés, ¿no sé? Hay veces personas que piensan que crecen como árboles, ¿no? Los individuos son como las raíces, ese tipo de cosas, ¿no? Podemos conversar también sobre eso. Si la sociedad está por arriba o está por abajo, ¿no? Por dentro o por fuera. Bonita esa metáfora, ¿no? Ciertamente acá estaba de alguna forma, ¿no? De alguna forma como por fuera, ¿no es cierto? Con una influencia tremenda, ¿no? Del entorno, ¿no? Entonces, esta forma de pensar la teoría social muy clásica, ¿no? Confiere una suerte de visión, ¿no? Esta visión, ¿no? Tiene en este caso una orientación un poquito más política, ¿no? De cuidado, ¿no? Y nuevamente, o sea, no es menor preguntarse si está en el entorno, ¿cómo lo cuido, no? ¿Debo cuidar el entorno? ¿Hasta qué punto debo, en el fondo, proteger a la sociedad, por ejemplo? No se debe proteger el entorno si uno quiere, ¿no? Y debe protegerse la sociedad. La sociedad debe ser resguardada, salvaguardada, ¿no? Son preguntas iniciales porque son precisamente las preguntas que la teoría obviamente ayuda a decidir. Muchas veces decide en la teoría, pero en nuestra conversación van a ser elementos, ¿no? Precisamente para que no queden bloqueadas, ¿no es cierto?, alternativas en la conversación de antemano sobre qué es la sociedad, qué es la democracia y hasta qué punto este curso es, ¿no? Una pequeña sociedad, no sé, democrática, ojalá. ¿Okay? Entonces, confiere una visión, hay una visión. La teoría, ¿no? Te da una perspectiva, te da una posición y una perspectiva. ¿Okay? En este caso, un poquito más conservadora, ¿no? La relación comunidad de la sociedad. ¿Ya? ¿Para qué? Para tener cuidado con las relaciones que producen a los individuos, de manera que los individuos no quiebren a la sociedad, no rompan con su
relaciones de forma descuidada. ¿Ya? Ello supone entonces la introducción de ciertos cambios, ¿ya? Cambios que, sin embargo, se deben realizar como precaución. Estos son predicamentos implícitos y a veces explícitos de la teoría. Ya, 5. Voy a terminar con esto. Pequeñas unidades como la familia, el vecindario y los grupos religiosos, ¿ya? Y los ocupacionales, ¿no? Lo que iban a hacer más adelante los sindicatos, los trabajadores, ¿ya? También eran calificados de esenciales, ¿ya? Para los individuos y la sociedad, ¿ya? De hecho, uno podría tomarlo como pequeñas sociedades, protosociedades, si uno quiere, ¿ya? Muchas veces se toman como comunidades. ¿Okay? La familia, grupos humanos. ¿Okay? Proporcionan los entornos más íntimos, ¿no es cierto? Realmente más de piel, más inmediato, ¿ya? De la sociedad como un entorno más general, si usted quiere, ¿ya? Estos entornos íntimos y de interrelación personal, ¿no? De tú a tú, de persona a persona. Realmente más de piel, ¿ya? La familia, ¿no? El sindicato, ¿no? El grupo religioso, ¿ya? Y por tanto, este es el espíritu conservador, se nota claramente, lo vamos a profundizar con la teoría de Durkheim, ¿no? Necesarios entonces, ya esta vida espiritual, ¿no? Incluyendo la religión, ¿ya? Necesarios para la sobrevivencia de la sociedad moderna. De la manera que hasta cierto punto se anticipaba que la modernidad iba a ser, ¿no? Una catástrofe hacia el abismo, sin la fuerza en el fondo de orden y armonía antecedente de estas tradiciones, ¿ya? Particularmente experimentadas e incorporadas, ¿no? De piel, digamos, ¿ya? En los espacios más íntimos, en la familia, ¿ya? Donde están estos, ¿no? Como diría Durkheim en el fondo, ¿no? Como núcleos valóricos, ¿no es cierto? Como, ¿no? Pequeños pedacitos centrales de ideas que son centrales para el arte de cómo convivir, de cómo vivimos juntos, de cómo somos sociedad, ¿ya? Y cómo hacemos política en ese sentido. ¿Okay? Necesario entonces para la modernidad. Esa es ciertamente la justificación de la influencia del elemento conservador. 6. Existía una cierta tendencia a interpretar, ¿ya? Que estos cambios sociales, estos grandes cambios sociales que mencioné, ¿no? La industrialización, la urbanización, el nacimiento de la administración, de la burocracia, ¿no es cierto? Toda la industria de la ciudad, tenían en parte, ¿ya? Y por su magnitud, ¿ya? Un efecto de desparrame, ¿ya? O al menos de un quiebre, incluso, aunque como práctica, por ejemplo, la burocracia como práctica tiene que ver con el orden. Pero aún así había un cuidado de cómo iba a romper con el orden anterior. ¿Okay? En el caso de la burocracia, sobre todo, romper con el orden anterior, porque es el orden, vamos a ver con el capitalismo, del nacimiento de una nueva clase social, los así llamados burgueses. ¿Okay? Entonces también habían pretensiones, incluso en esta sociología, de conservación de un orden que privilegiaba a ciertos segmentos más aristocráticos, en detrimento de nuevos segmentos nacientes, ¿no es cierto? Propios de la ciudad, ya sea del aparato administrativo, de la burguesía, de los dueños de las pequeñas y luego de las grandes ciudades, o de los invitados, de los agregados culturales que llegaron, que emigraron, en el fondo, que son los trabajadores. En detrimento, en ese conservadurismo, del orden antecedente más aristocrático, mucho más propio de lo que es previo a la Ilustración. ¿Okay? Como remanente, por ejemplo, de los órdenes feudales, también. ¿Ya? Incluso en Chile hoy en día uno podría pensar que sigue siendo así, ¿no? Y que la modernidad es una justificación para conservar algo que es aristocrático. O sea, hasta tenemos un ministerio que se llama Hacienda. No le ponen los programas del campo, pero se llama Ministerio de Hacienda, y no Ministerio Menor. Resuena con esto. ¿Okay? Entonces voy a leer aquí la última frase. ¿Ya? Estos efectos desorganizadores, en el fondo, habían aprensiones de vuelta, ¿no? Se contemplaban que los cambios, ¿ya? Con cierto temor, ¿no es cierto? Con una inquietud, ¿ya? Existía un interés por dar alguna, en el fondo, un poco como aconsejar, acompañar y algunas veces influir, ¿no? Y determinar, ¿ya? Tratar de minimizar lo que se anticipaban como efectos más destructivos. Ya, yo creo que me pasé, no cumplí nada, me porté pésimo, pero espero que en otros sentidos la clase haya, a ver, no sé si me veo ahí, voy a cambiar a pantalla completa para despedirme. Stop shares. Ya. Ahí, ahora me despido. ¿Ya? Entonces nos vemos el martes para resolver dudas que hayan quedado, omisiones, profundizar en el contenido
y seguir revisando un poquito el avance conjunto del curso.